Desde el lugar de la noticia, nuestros reporteros ya están listos para informarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Bienvenidos. Son millonarios los daños que dejaron los desmanes protagonizados por vándalos durante las marchas estudiantiles. Encapuchados atacaron con piedras y pintura la Plaza de Bolívar, el Palacio de Justicia, locales comerciales y estaciones de buses de Transmilenio. En medio de las manifestaciones pacíficas de los universitarios hubo momentos de tensión generados por unos violentos que agredieron gravemente a los policías del SMAT. Estos disturbios afectan directamente a la comunidad. Por ejemplo, 10 buses fueron vandalizados. Cada vehículo dañado deja de transportar cada día a 1.200 personas. Vamos de inmediato a la Plaza de Bolívar. Allí está una periodista de Noticias RCN, Sara Gudelo. Buenas tardes, adelante. Joana, televidentes, buenas tardes. Pues quiero mostrarle cómo amaneció hoy la Plaza de Bolívar, el pleno centro de la capital del país. Ahí mi camarógrafo les va a mostrar cómo los encapuchados, los manifestantes que estaban ayer protestando por varias vías de Bogotá, por las principales vías de Bogotá, pues dejaron la Plaza de Bolívar. Ahí, como ustedes pueden ver, hay personal que en este momento ya está limpiando y pues que está barriendo, quitando algunas de las piedras y ladrillos que los mismos manifestantes encapuchados arrancaron del suelo de la Plaza de Bolívar para lanzarle a las autoridades. El reporte que tenemos de las autoridades precisamente es que 51 personas fueron trasladadas y 2 de ellas fueron judicializadas por daño a bien ajeno. Eran las 4:30 de la tarde del jueves 10 de octubre. Los manifestantes, que llevaban varias horas recorriendo principales calles de Bogotá, comenzaron a llegar a la Plaza de Bolívar de manera pacífica. La policía custodiaba el Palacio de Justicia. De repente, este joven encapuchado agrede a los uniformados y otros más comienzan a lanzar objetos contundentes. Otros encapuchados derriban las vallas de seguridad y continúan las agresiones a los uniformados. Este joven de buzo rojo le lanza un ladrillo a los policías que estaban custodiando el Palacio de Justicia y es entonces ahí cuando el caos se apodera de la Plaza de Bolívar. Los uniformados, completamente arrinconados por los encapuchados, retroceden y el SMAT comienza a actuar. Minutos después, varios manifestantes intimidan a los efectivos del SMAT, quienes no tienen otra opción que intervenir. Pero la Plaza de Bolívar no fue el único escenario de disturbios durante las manifestaciones. Más temprano, en la avenida Jiménez con carrera séptima, los encapuchados también intimidaron a policías y los agredieron con objetos contundentes. Y mientras marchaban, los manifestantes no solo bloquearon calles y carriles exclusivos del sistema de transporte, sino que además rayaron las estaciones y vandalizaron varios articulados. En video quedó registrado cómo estos 3 encapuchados rayaron este bus de Transmilenio. Tal vez la imagen más triste que dejan estos disturbios o los enfrentamientos de los manifestantes ayer con las autoridades es precisamente esa, cómo las autoridades estaban arrinconadas justo ahí en donde ustedes estaban viendo en el Palacio de Justicia. Ahí habían varios uniformados vigilando que las protestas pues no se salieran de control. Sin embargo, pues ahí como pudimos ver, pues los manifestantes arrinconaron a las autoridades y fue ahí cuando tuvo que intervenir el SMAT. Su única protección eran los escudos. La lluvia de piedras, ladrillos, varillas, pintura y diferentes objetos contundentes fue la arremetida de los vándalos contra los uniformados. El primer ataque fue en la estación de Transmilenio de la avenida Caracas con calle 26, donde un pequeño grupo de policías se protegían de los desadaptados que lanzaban pintura y piedras en su contra. Pero esto apenas era el comienzo. Más tarde, en la Plaza de Bolívar, uniformados custodiaban el Palacio de Justicia y mantenían la calma ante los ataques de los encapuchados. La tensión aumentaba. Un hombre derriba las vallas de protección preparando el brutal ataque. Los policías se preparaban. Este vándalo es el primero en pasar el cerco y atacar con una gigantesca roca. Tras de él, más de 30 encapuchados lanzan un demencial ataque. Este sujeto patea desafiante a un policía. Otros cargan una valla que la arrojan contra la fuerza pública. El ataque es brutal.
Tuvimos 7 policías que fueron lesionados, afortunadamente ninguno de gravedad. En las marchas, varios grupos de periodistas también fueron víctimas de ataques. Bueno, ahí como ustedes están viendo, pues así amaneció la Plaza de Bolívar hoy, grafiteada, llena de pintura, especialmente el Palacio de Justicia. Es muy importante decir que para poder arreglar la Plaza de Bolívar o este Palacio de Justicia, limpiarlo, volverlo a pintar, desmancharlo, pues se tienen que invertir miles de millones de pesos, recursos que salen de lo que usted y yo pagamos todos los días en los impuestos en Bogotá. Información desde la Plaza de Bolívar, Sara Gudelo, Noticias RCN. Así es, tal cual, no lo puedo haber dicho mejor, Sara, muchas gracias. Feliz día. Y el ministro de Defensa señaló que en las manifestaciones estudiantiles de ayer había infiltrados responsables de los actos violentos. Investigan el llamado movimiento JM19. 2 personas fueron judicializadas por daño en bien ajeno. La ministra de Educación rechazó los disturbios ocurridos en la tarde de este jueves en Bogotá. Infinita tristeza y un rechazo total a estos actos vandálicos. Como usted sabe, yo he dedicado todo mi espacio de vida laboral a trabajar por la educación y soy una convencida de que hablar de educación, con las diferencias que haya, con las distintas posturas, debe ser de forma pacífica y constructiva. Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que dentro de los manifestantes sí hay infiltrados encargados de protagonizar los desmanes. Allí está claramente un grupo que se llama JM19. Eso lo tenemos detectado desde antes. Algunos de ellos se infiltran en las marchas, otros están infiltrados en la universidad como alumnos. Y estas son las personas que en general dañan unas protestas, que son unas protestas pacíficas, bien intencionadas. El distrito aseguró que trabaja para identificar a los encapuchados que protagonizaron no solo los disturbios, sino que además vandalizaron buses y estaciones de Transmilenio y edificios patrimoniales. Nosotros tenemos toda clase de grabaciones en donde se ve que en la marcha había un alto consumo de droga por parte de algunos, de alcohol, una agresividad contra nuestros policías. No, esos mismos policías que los ciudadanos llaman cuando los van a atracar o cuando sienten temor o cuando hay criminalidad. Pues esos mismos policías heroicos que arriesgan sus vidas por los ciudadanos son agredidos por unos jóvenes que se sienten superiores a ellos. 51 personas fueron trasladadas y 2 fueron judicializadas por daños en bienes ajenos. El presidente Iván Duque rechazó los actos violentos registrados ayer. Además, explicó las medidas del gobierno con respecto a la educación superior. La protesta pacífica es un derecho. Lo que no está permitido es el vandalismo y la violencia. Y claramente los que han obrado así no responden al espíritu constructivo de muchos estudiantes en Colombia. En segundo lugar, este gobierno está comprometido a ultranza con la educación. Y los líderes estudiantiles que convocaron a la marcha de ayer rechazaron los desmanes que protagonizaron encapuchados. Insistieron en sus demandas al gobierno nacional. Los líderes de las marchas estudiantiles rechazaron los ataques físicos contra integrantes de la Policía Nacional ocurridos ayer en medio de la movilización en Bogotá y varias ciudades del país. Tanto a las familias de los policías que resultaron heridos como a las familias de los estudiantes que resultaron heridos por parte del abuso de la fuerza del ESMAD, yo les diría que en Colombia ya sabemos de sobra que la violencia no conduce a nada. Pese a estos hechos, las marchas van a continuar. Resaltar que aunque ocurrieron esos hechos de violencia, yo creo que lo más importante es que la gran parte de la movilización fue pacífica. Los estudiantes mandamos un mensaje al gobierno para exigirle que cumpla. Los estudiantes recordaron que ellos mismos han venido rechazando dentro de las marchas la presencia de personas encapuchadas que terminan propiciando enfrentamientos con la policía y daños a edificaciones de entidades del Estado, entre otros. Otro de los edificios afectados por los vándalos fue el de los juzgados con vida, ubicado en el centro de Bogotá. Todos los vidrios quedaron destruidos y varios computadores que guardan información de expedientes también resultaron dañados. No sabía si iban a ingresar más muchachos, si iban a romper más cosas, pues era una situación casi de vida o muerte. Así relató el miedo y la zozobra que vivió John Jairo Poveda, líder de tutelas de los juzgados con vida, cuando con ladrillos y piedras rompieron los vidrios de la ventanilla donde trabajaba hacia las 5:30 de la tarde. Y pues era un grupo como de 40 personas. Y lo que hicieron fue quedarse mirando los vidrios y empezaron a lanzar las piedras. Entonces empezaron y se quebraron los diferentes vidrios
Afortunadamente mis compañeras no se encontraban ahí porque ahí normalmente también estamos trabajando y corriendo, arrastrándome por todo el piso, y cuando ya me puse a salvo fue en los ascensores. Varios trámites de tutela se frenaron por los destrozos. Los funcionarios trabajan con guantes para prevenir cortadas. Toda la parte de tutelas están con vidrio los documentos. 2 computadores que almacenan información fundamental de tutelas quedaron afectados por las piedras. Medellín también afrontó un día de fuertes disturbios. Al final de la violenta jornada, las autoridades confirmaron que 2 integrantes del ESMAD resultaron heridos y que una persona fue capturada en las afueras de la Universidad de Antioquia. La policía reveló imágenes aéreas donde se ve cómo encapuchados lanzan artefactos explosivos desde el campus universitario. Gabriel Villa nos cuenta más detalles de lo que ocurrió. Gabriel, en Medellín, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los disturbios en la ciudad de Medellín se presentaron justo en este lugar, calle Barranquilla, al frente de la entrada principal de la Universidad de Antioquia. Durante 2 horas, el resultado final fueron 2 policías del ESMAD heridos, 6 hombres que hacían parte de los disturbios con lesiones y un capturado que se encuentra en este momento en el búnker de la Fiscalía y que será investigado y judicializado por los hechos que se presentaron en este lugar después de una marcha que no tuvo ninguna alteración. La marcha se realizaba sin alteraciones por las calles de Medellín, pero cuando finalizó, un grupo de personas se trasladó a la sede de la Universidad de Antioquia y todo se volvió caos. Sobre la calle Barranquilla, el tráfico fue interrumpido. Encapuchados empezaron a lanzar bombas molotov e incendiarias en contra de la policía. Las cámaras de seguridad captaron cómo este grupo de jóvenes se esconde, sale y lanza los explosivos. Quienes sí generaron inconvenientes fueron unos violentos que se esconden detrás de máscaras y capuchas y que realmente tienen que considerarse como criminales, como bandidos. Según las autoridades, 6 de las personas que se vieron involucradas en los disturbios resultaron heridas con lesiones menores. Tenemos al momento 2 policías del ESMAD lesionados y hay una persona capturada por estos hechos. Los disturbios afectaron el tráfico vehicular del norte de la ciudad. Pienso que tienen todo el derecho de protestar, pero de una forma pacífica. La policía hizo un llamado para que los estudiantes no permitan que los vándalos se infiltren en las marchas y se mantenga la legitimidad de la protesta. Pensando en lo que se podía presentar después de la marcha, la Rectoría de la Universidad de Antioquia ayer en la tarde, después de las 2, suspendió todas las actividades académicas, administrativas y deportivas. Estas se reanudaron esta mañana a las 6 de la mañana y ya la universidad trabaja con normalidad. Información desde la capital de Antioquia, Gabriel Villa, Noticias RCN. Gracias, Gabriel, por la información. Espere a la 1 de la tarde informes especiales desde las principales ciudades del país con un tema clave: el manejo de los perros callejeros. ¿Cómo evitar su maltrato? ¿Qué hacer para impedir ataques y también controlar la población? Las respuestas de las autoridades a la 1 en punto. Y el centro histórico de Popayán fue uno de los lugares más afectados tras los disturbios registrados en la tarde de ayer. Estudiantes y autoridades aseguran que hubo infiltración en la marcha. 6 personas resultaron heridas. Carlos Andrés Gómez nos cuenta qué fue lo que pasó. Carlos, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los saludo desde el Parque Tomás Cipriano de Mosquera, en el centro de Popayán. Este es el barrio Bolívar. Por la avenida Vázquez Cobo avanzaba la movilización de los estudiantes. De un momento a otro salieron unos artefactos volando y explotaron frente a la estación del primer distrito de la policía. En ese preciso momento se desató el caos y la confrontación. Según el reporte de las autoridades, un grupo de encapuchados provocó los desmanes cuando empezó a atacar con explosivos a los policías que custodiaban una estación. Estas papas explosivas en ese momento nos hieren un policía. Inmediatamente pues, nos toca utilizar nuestro ESMAD. Los estudiantes aseguran que avisaron a la fuerza pública sobre desconocidos que se habían infiltrado en la marcha. Denunciamos en varias ocasiones durante la movilización la infiltración por parte de la policía dentro del escenario. Tenemos también las fotos, videos de carros que estaban dentro de la movilización. Los enfrentamientos entre encapuchados y el escuadrón antimotines dejaron 4 estudiantes y 2 policías lesionados. Lanzan papas explosivas que son mortales. Una papa explosiva le cae a una persona y puede sufrir la muerte. Niños de un jardín infantil resultaron afectados por los gases. Nos tocó el área de la Facultad de Educación
recibir a infiltrados, donde los encuentros con la fuerza pública fueron intensos. 18 viviendas y edificaciones del centro de la ciudad resultaron con afectaciones en vidrios y techos. 2 reuniones analizan de manera paralela lo que ocurrió en estos momentos en la Universidad del Cauca, estudiantes, profesores y administrativos, y en la alcaldía de Popayán, las autoridades. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN, Popayán. Carlos, gracias. Y como vemos, la de este jueves fue una tarde caótica en varias ciudades del país. Hubo bloqueos de vías, quema de objetos en las calles y enfrentamientos de encapuchados con el ESMAD. En Bucaramanga, 6 personas resultaron lesionadas. La alteración del orden público inició luego de que encapuchados bloquearan con barricadas y llantas una de las vías que comunica el centro de Neiva con el norte de la ciudad. Las autoridades tuvieron que despejar la multitud con gases lacrimógenos. Al interior de la Universidad Subcolombiana, profesores y alumnos evitaron que los manifestantes se llevaran los pupitres que iban a ser usados en la protesta. Los estudiantes de la Universidad del Valle se reunieron en la calle Quinta por varias horas. La quema de varios objetos fue el detonante para los disturbios, que terminaron con enfrentamientos con la policía. Esto no se resume en el desmonte del ESMAD, sino que estamos solicitando también es que se cumpla lo que se acordó en la mesa con el gobierno. En la parte final de la protesta tuvimos algunas personas que se estaban encapuchando, empezaron a quemar llantas y fue necesario disolver la protesta en forma pronta. Más de 2 horas de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander dejaron como resultado 6 personas heridas. Cuando varios encapuchados, utilizando objetos contundentes, bombas incendiarias, atacaban directamente a los policías y hasta los mismos estudiantes que no compartían actuaciones por vías de hecho. La vía de acceso al centro educativo amaneció cubierta de piedras que quedaron tras los disturbios de ayer.